La fiscalización digital es el presente y nosotros somos los expertos. En CPA Visión contamos con un portafolio de 15 servicios que utilizan Business Intelligence, inteligencia artificial y Big Data, cumpliendo con estándares internacionales de seguridad que nos permiten mantener tu situación fiscal y contable conforme a las normas establecidas por el SAT para un cumplimiento exacto. Visítanos en cpavision.com.mx, cpavision.com.mx. El dinero, en salud, dinero y amor, por 88.9 Noticias. Y nos da muchísimo gusto platicar con Edgar Amador. Él es economista, egresado del Colegio de México, autor de un libro muy especial llamado La economía del apocalipsis. Gracias, Edgar, por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Al contrario, muchas gracias a ustedes y un gusto de platicar con las tres, como siempre. Gracias, Edgar Amador. ¿Qué pasó el 19 de julio y qué ha seguido pasando con los mercados, Edgar, después de que se dan cuenta de que la cepa, la variante Delta, va a generar más problemas de los que se tenían previstos en las economías? Pues mire, el lunes tuvimos algo como una especie de anuncio de un apocalipsis, a propósito de esta palabrita que usaste al inicio de la conversación. Los mercados se cayeron muy fuerte, la caída más fuerte desde el mes de octubre, los mercados accionarios. Los mercados de bonos, al contrario, subieron, ¿no? Buscando refugio, la liquidez buscando refugio seguro. Muchos analistas, muchas personas empezaban a recalcular sus expectativas, diciendo justo que la propagación de la variante Delta por el mundo podría estar presagiando quizá una recaída en la economía, una retracción de las aperturas políticas y sociales en una parte importante de las sociedades del mundo, y quizá lo que vimos fue una reacción a eso, fue una caída muy fuerte, además con mucho volumen, cayeron las acciones de las empresas líderes caían muy fuerte, las acciones en China fueron vapuleadas, en Asia, a pesar de que Asia tiene un crecimiento muy fuerte. La narrativa era justamente esa, pero cuando los mercados reabrieron el martes, el miércoles, jueves también, recuperaron lo que perdieron y un poquito más, ¿no? Entonces, algo está pasando, ¿no? Ahí están los mercados medio esquizofrénicos, un día aparecen de un lado, otro día aparecen del otro, señales encontradas. Maestro Edgar Amador, le saluda Marilena Vega, muy buenas noches. Oiga, bajo las condiciones actuales, ¿es momento entonces de retirar nuestras inversiones en mercados para aquellos que tienen o incluso no tocarlas hasta que pase esta revolución? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene? Mira, déjame contestarte como me platicaba un amigo, siempre hay que estar en los mercados, ¿no? Caigan o suban, estén locos o estén tranquilos, siempre hay que estar, porque no sabes cuándo van a resurgir y cuándo van a caer, ¿no? Entonces, es una decisión de vida muy importante, es una decisión de salud, dinero y amor, ¿no? Tu patrimonio, una parte de tu patrimonio valdría la pena tenerlo invertido. Tienes que tomar una decisión, sentarte con gente que sepa, gente que conozca más o menos cómo funcionan estas cosas y cuál es tu perspectiva. Es una decisión de vida. No es recomendable tener todo tu patrimonio invertido, tampoco es recomendable tener todo tu patrimonio no invertido. Están los mercados muy complicados, difíciles de saber qué están proyectando hacia el futuro, ¿no? Porque el mercado de bonos está diciendo que las tasas han caído en las últimas 2 semanas. Entonces, a pesar de que tenemos tasas de inflación muy altas, las tasas están cayendo, ¿no? Y las tasas por lo general anticipan. Entonces hay que leer el mercado de bonos, por ejemplo, viendo 6 meses hacia adelante, y lo que está diciendo el mercado de bonos es que 6 meses hacia adelante este rebote inflacionario como que va a ceder, ¿no? Entonces siempre hay que estar en el mercado, ¿no? La decisión es qué tanto. Gracias, Edgar. Buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y qué veremos en las próximas semanas, en los próximos meses, después de esta caída que ha sido la más importante desde febrero y sobre todo en un entorno en donde la variante Delta empieza a crecer de manera importante en muchos países? ¿Cuál es tu perspectiva sobre todo para el peso mexicano en los próximos 6 meses, por ejemplo? Yo creo que sí, yo creo que vamos a tener unos mercados bastante volátiles, esquizofrénicos. Déjame ponerte un ejemplo. Hace un par de días la Oficina de Estados Unidos de Investigación Económica dictaminó que la recesión económica del 2020 fue la más breve en la historia de los Estados Unidos. Fue violentísima, pero duró nada más 2 meses. No, febrero
empecé en febrero, marzo, abril, ¿no? Una contracción la más profunda de los últimos 90 años, pero duró nada más 2 meses. ¿Qué pasó en esos 2 meses en el mercado accionario? Se cayó casi 30% y 2 semanas después estaba arriba 40%. Los mercados suelen anticipar a veces con mucha precisión. A mí me gustaría tener una bola de cristal para saber qué diablos están presagiando ahorita, que están diciéndonos que las tasas van para abajo, las de largo plazo, que es contrario a lo que deberían de pasar si tienes un repunte inflacionario y un repunte económico muy fuerte. Parece que están diciendo, a ver, la economía se va a aplanar, no sé si tengamos una recaída, pero el crecimiento va a moderarse, los precios van a moderarse, entonces las ganancias corporativas van a disminuir. Parece ser que lo que nos está diciendo el mercado es que hay que moderar las expectativas de repunte económico justo por esta posibilidad de que la variante Delta y el abecedario griego que siga van a ponerle límites a la salida de las sociedades de nuevo a la normalidad, ¿no? Parece ser que es lo que está pasando. Y en ese sentido, si ese escenario se materializa, esta sábana de liquidez con la que ha cubierto la Fed y los bancos centrales del mundo a todos los mercados va a permanecer, y si eso permanece, el peso mexicano va a estar fuerte contra el dólar, es decir, fuerte, fluctuando entre los 20.5 y los 19.5, o sea, es un rango amplio, pero no vamos a ver un disparo del dólar estadounidense contra el mexicano si estas condiciones se concretan. Edgar, muchísimas gracias. Otra vez Claudia Villegas. Por favor, Edgar, ¿cuál es la problemática que podría agregar el apalancamiento de algunos países? Y en ese contexto, ¿México podría tener alguna ventaja? Yo creo que sí. Hay una ventaja muy importante que debemos de aprovechar, que es, hay un reacomodo en la geopolítica global. Los Estados Unidos se han dado cuenta que no pueden ser tan dependientes de China en términos de manufactura, en términos de semiconductores, de chips. Hay una escasez mundial de chips, ¿no? No pueden ser tan dependientes de Taiwán. Es un área geopolítica que los Estados Unidos han visto disminuir el control y la influencia que tienen. Tendrían que retrotraerse a su espacio geográfico natural, que es el área del TEMEC. México tiene una infraestructura, una mano de obra, una cercanía, una capacidad de acceder a los mercados estadounidenses envidiable. Creo que estamos en un punto verdaderamente histórico, similar al que vivimos hace 30 años con el Tratado de Libre Comercio, incluso hasta más. Creo que México, con que capturemos el 5% de lo que se viene de China hacia Norteamérica, no nos vamos a dar abasto en términos de las inversiones que podemos captar, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo un momento muy importante que sería muy significativo que podamos aprovechar. Muchísimas gracias al maestro Edgar Amador, exsecretario de Finanzas de la Ciudad de México, también un gran economista en Colmex y autor del libro La economía en el apocalipsis. Muchísimas gracias, maestro. Esperamos mantener comunicación abierta con usted para que nos siga explicando esta revolución y, por supuesto, esta volatilidad que estamos viendo en los mercados. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Muchas gracias y felicidades. En salud, dinero y amor, te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y ya está con nosotros el doctor José de Jesús de la Serna Gastelum. Él es director de la Escuela de Negocios del ITESO, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. También es doctor en Desarrollo de Organizaciones por la Benedictine University, maestro en Ciencias Laborales en Michigan State University y muchos cargos relacionados con el tema de negocios. Y hablando de esto, doctor, platíquenos cómo ve el clima empresarial en México, cómo está viendo el panorama, la situación y las perspectivas de las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Bueno, pues indudablemente el clima de negocios está tenso, evidentemente reconocible, independientemente de sus preferencias políticas, pues el ambiente de negocios es objetivo, es un asunto que se ve todos los días. Y entonces yo diría que esto puede mejorar, sí. Sabemos si va a mejorar, no. En ese sentido hay un grado de incertidumbre también. Creo que finalmente se va a acabar dialogando entre los grupos de interés y esto tiene que mejorar en los próximos meses o años, no sé, pero esto
se tiene que mejorar. Doctor, le saluda Claudia Villegas desde una perspectiva humanista de alcanzar acuerdos. ¿Cómo se rediseñan los negocios en esta época todavía de pandemia, doctor? Ustedes tuvieron un foro muy interesante, por eso quisimos platicar con ustedes. ¿Cómo se reinventan los negocios, el management, los acuerdos con las autoridades? Muy bien, Claudia, gracias. El foro que estamos teniendo en las universidades jesuitas de México, Latinoamérica y en general en todo el mundo, todo esto de manera virtual, tiene precisamente el planteamiento que me acaba usted de hacer, cómo enfrentar o cómo rediseñar las estrategias, los procesos, las estructuras de los negocios para que tengan una mayor capacidad de adaptación ante circunstancias adversas. Es decir, si queríamos adversidad, ambigüedad, volatilidad, pues aquí está. Y es una verdadera prueba para la gran mayoría de las empresas. Hay algunas pocas que se han visto beneficiadas por la incertidumbre, pero la gran mayoría están sufriendo un proceso de adaptación muy complicado. No se diga las de menor tamaño, que también suelen ser que tengan menos recursos para esa adaptación. Por ejemplo, transitar hacia la digitalización para empresas de gran escala puede ser mucho más accesible que para empresas pequeñas y medianas. Ya no hablemos de las micros, ¿verdad? Y en este momento, si usted no está digitalizado, o sea, no tiene canales de distribución virtuales, es decir, comercio electrónico, pues está muy complicado, es prácticamente imposible competir en buena lid sin tener esos recursos. Doctor, muy buenas noches. Le saluda Marilena Vega. Oiga, entonces, ¿habría alguna fórmula o algo que se pudiese hacer en territorio nacional para evitar la extinción de empresas o incluso que pudieran reactivarse y no se vayan a la economía informal? Pues mire, Marilena, en el tema de nuevas empresas o startups, empresas de reciente creación o incluso las que ya habían sido creadas antes de la pandemia y que tuvieron que enfrentar sus primeros años en un mercado que se transformó totalmente entre lo que habían diseñado y lo que ahora tienen que atender. Hay muchas facetas. Voy a platicar un par de ellas. La faceta de aquellas empresas que, habiendo nacido en la temporada previa a la pandemia, diseñaron sus modelos de negocio para operar en tierra, es decir, operar en el mundo no virtual. Esas empresas se vieron súper sacudidas, recién nacidas o a punto de nacer, pues porque las circunstancias no favorecían esos tiempos. Las tasas de falla, es decir, de salir del mercado de esas pequeñas empresas en todos los países, se multiplicó por 2 o 3 veces. Lo puede ver en las estadísticas de la Comunidad Económica Europea, incluso en Estados Unidos y países fuertes. Pero curiosamente, las empresas nacidas durante la pandemia, las startups, las nuevas startups, ya nacen con esa capacidad instalada, fíjese, es una cosa interesante. Y para sorpresa de muchos, el promedio de nacimiento de empresas de reciente creación o reciente nacimiento está aumentando en la pandemia. Entonces es algo que de repente nos sorprende. ¿Y por qué? Bueno, una de las razones es que no habiendo empleos formales, profesionales, de la escala que algunos profesionistas buscan y teniendo algo de recursos en su haber, pues lo que hacen es emprender y emprenden con esa característica, nacen digitales. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y nos gustaría nada más concluir que debe preocupar a los empresarios en la parte social, insisto, humanista. Bueno, mire, precisamente el foro de universidades jesuitas en todo el mundo, que son más de 100, en este de Guadalajara han participado como unos 70 y también muchos investigadores y profesores precisamente con ese tema. Al mundo está en una etapa complicadísima por la situación del planeta, sobre todo desde el punto de vista climático, pero también desde el punto de vista de la desigualdad de todos tipos, de género, desigualdad de inclusión, desigualdad de razas y pueblos, etcétera. Y siendo la misión de algunas universidades el tema de la justicia social, pues estamos viendo cómo el currículum de programas de licenciatura o posgrado en negocios asegure la formación de una conciencia mucho más nutrida, mucho más valiente, digamos, incluso hasta
osada en reformar el concepto tradicional de negocio como algo que sirve simplemente para acumular capital. Entonces estamos viendo cómo la formación tiene que ser cambiada radicalmente para sembrar esa conciencia con la justicia, con la igualdad, con el compromiso con la sociedad, porque al final de cuentas va a ser una condición para progresar en los negocios. No va a ser posible que sigamos tolerando empresas que solamente piensen en sí mismas. Increíble cierre. Muchas gracias al doctor José de Jesús de la Cerda, Gastelum, más allá, hasta Guadalajara. Como ustedes saben, estuvimos hablando sobre la reinvención de los negocios. Él ahora es director de la Escuela de Negocios del ITESO. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y sí, los empresarios tienen una gran responsabilidad social y necesitan reinventarse. Somos María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. Quédese con nosotros porque tenemos más información. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. ¿Te gustaría saber exactamente qué información en el ámbito laboral tienes que seguir para ser una empresa que camina por el sendero correcto? ¿Cómo manejar de forma legal la contratación, la nómina, los lineamientos de registro de tu empresa? En Mayard Abogados Laborales te damos la solución. Estamos posicionados como pieza clave dentro del sector empresarial. Somos líderes en México con más de 38 años de experiencia, ofreciendo estrategias empresariales y de consultoría. Visítanos en www.mayard.com.mx.